Hola Carlos. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, un placer estar compartiendo con esta mesa que ustedes tienen en la radio, bueno, y Sebastián que ha estado compartiendo con nosotros un desayuno distendido, pero desayuno de trabajo donde hemos podido compartir muchas de nuestras opiniones, muchos de nuestros proyectos, así que bueno, yo quedo a la escucha y tratando o intentando contestar alguna de las preguntas que ustedes quieran hacer. Carlos, yo tengo como para arrancar una primera consulta más bien genérica en función de la posibilidad de que el justicialismo renueve su mandato por 4 años más, y entendiendo un poco que obviamente el eje de campaña ha sido entender al proyecto provincial como parte de un proyecto nacional que lo contiene, de transformación, encabezado por la presidenta Cristina Fernández. ¿Cuál es el proyecto de profundización que desde la provincia de Mendoza está previsto llevar adelante para que efectivamente aquel eslogan que acompañó el Frente para la Victoria, de Nunca Menos, se materialice en hechos concretos? ¿Cuál es el eje entonces para profundizar el proyecto nacional y el proyecto provincial desde aquí en más durante 4 años? Bueno, en la provincia de Mendoza, y la pregunta, porque creo que es una pregunta muy importante para todos los mendocinos, en la provincia de Mendoza nosotros hemos hablado de crecimiento y de inclusión. Esto tiene que ver con la política nacional, con lo que ha venido trabajando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando lo trasladamos a la provincia de Mendoza y hablamos de crecimiento, tenemos que hablar de esta gran expectativa que genera para nosotros, primero, poder fortalecer la industria en Mendoza. Cuando hablamos de industria hablamos de cada una de ellas, pero en particular donde tenemos que agregar tecnología, como lo es la vitivinicultura, la industria frutícola, donde tenemos que hablar de la presurización de riego, tenemos que hablar de poder tener una herramienta fuerte de crédito. Nosotros hemos decidido que esta herramienta va a ser el Fondo de Transformación y Crecimiento, en particular para aquellos productores que tienen que tener, sobre todo los pequeños y medianos productores, un porcentaje de no menos del 30%, estamos hablando de 2 hectáreas, 2 hectáreas y media de cobertura de malla antigranizo. Estamos hablando también de poder tener la certificación internacional de Mendoza como destino turístico ambientalmente sustentable. Estamos hablando de las políticas de comercio hacia los nuevos mercados. Estamos en esto concentrados en la política en función del Mercosur, capital logística Mendoza. Estamos hablando de las áreas como son Luján, área de desarrollo logístico. Estamos hablando del CIP, estamos hablando de la zona sur, San Rafael, de poder a partir de los nuevos mercados. Nosotros tenemos desde el gobierno una nueva oficina en Shanghái. Es un mercado que no tiene límite, estamos hablando de países que tienen 400, 500 millones de habitantes. El consumo en estos países requiere de calidad, pero también requiere de nuestros productos, y creo que Mendoza en esto va a tener la posibilidad, primero por la ubicación geopolítica de nuestra provincia, tener el corredor bioceánico, tener la posibilidad futura también de que todo lo que es vía terrestre, que tiene más del 60% de lo que es el transporte hacia estos mercados, pasa por nuestra provincia. Hablar del túnel de baja altura, Carlos, poder hablar... perdón que lo interrumpa, Sí. para que el oyente entienda con muchísima claridad. Obviamente está claro que hay un proyecto de matriz productiva, de crecimiento, claramente expresado incluso durante la campaña. Ahora, ¿cómo le explicamos al oyente que eso se traduce en inclusión también? Porque tiene un valor agregado que es la mano de obra. Nosotros tenemos el gran desafío en la provincia de Mendoza, que es generar trabajo, generar empleo. Cuando se genera empleo, se suma a esto el poder adquisitivo. Podemos hablar de mendocinos que puedan pagar una cuota. Nosotros venimos de un país que tenía el 51% de pobreza. Más de la mitad de los argentinos hace 8 años estaban en situación de pobreza. Hoy estamos discutiendo datos irrefutables de la realidad. Estamos hablando de un 6, un 7, un 8%,
teníamos el 27% de desocupación, hoy estamos hablando del 8%, entonces esto significa que hay un avance, pero falta mucho todavía por hacer, y el valor agregado en cada una de estas actividades es la mano de obra, es el empleo y es la posibilidad de cada mendocino de crecer desde un desarrollo genuino. O sea, el trabajo como motor de un proceso de inclusión. ¿Y qué hacemos, Carlos? Y usted conoce muy bien el área porque además ha trabajado desde allí, con aquellos sectores que aún no están contenidos en un empleo formal o que todavía no alcanzan salir de situación de pobreza. ¿Hay algún esquema en tanto desarrollo social y desarrollo humano que permita ir conteniendo hasta que se logre el pleno empleo en la provincia de Mendoza? Sí, la política de derecho. Nosotros hemos hecho mucho hincapié porque es bueno informarlo a esto. Ya no existen más planes trabajar. Hay mucha gente que nos pregunta, hemos podido con Paco recorrer cada rincón de la provincia y nos pregunta qué vamos a hacer con los planes trabajar. No, ya no hay más planes trabajar en Mendoza. Hay 2.300.000 mujeres que son jubiladas como amas de casa en la provincia. Para hablar de datos muy concretos y de alto impacto, tenemos 150.000 chicos que por su asignación universal tienen el derecho reconocido a ir a la escuela y a tener acceso a la salud. De estos chicos, en el 2010, 14.500 se incorporaron a la escuela, estaban fuera de la escuela. Esto tiene que ver con un camino a seguir. Nosotros ahora estamos trabajando para que desde los programas de gobierno haya rendimiento escolar, se recuperen vínculos, y la generación de empleo es esto que usted decía. Cuando uno habla de Mendoza, cuando uno habla de cómo poder seguir combatiendo los sectores que todavía tienen padecimientos, que viven una situación de pobreza, creo que el trabajo dignifica, pero además es la única forma de pensar en solucionar los problemas estructurales. Educación, trabajo, salud son algunos de los desafíos básicos del Estado y donde nosotros queremos hacer mucho hincapié. Carlos, buen día. Alejandro Rota lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va, Alejandro? Bien, bueno, felicitaciones. Primero, ayer no tuvimos tiempo de felicitarlo personalmente. Muchas gracias. Carlos, su papel va a ser importante en la legislatura mendocina. Usted es el vicegobernador y va a estar llevando gran parte de su trabajo, además de acompañar a Paco Pérez, evidentemente, en esto de gobernar la provincia. En el Senado no hay demasiados cambios, en el Senado provincial. Y he sabido que es un lugar donde se necesita mucha muñeca política y que últimamente no ha habido de parte del vicegobernador una presencia muy fuerte defendiendo los intereses de la provincia. ¿Cómo plantea usted este desafío? Diálogo. Un diálogo que sea responsable, un diálogo que sea muy serio y un diálogo que sea inclusivo y pluralista para poder incorporar las mejores ideas de todos los partidos políticos, para poder enriquecer cada uno de los proyectos del Ejecutivo Provincial, y esto se hace solamente con la responsabilidad de que este diálogo tenga un solo interés superior, que sea el bienestar de todos los mendocinos. Creo que hay que refundar los espacios de diálogo. No lo digo yo esto, sino lo están diciendo ustedes, pero además lo están diciendo los mismos legisladores de la provincia de Mendoza, legisladores que si hay algo que hacen es tener la preocupación y ocuparse permanentemente para que Mendoza sea una provincia avanzada en producción legislativa. Pero cuando hay espacios de diálogo, nos podemos poner de acuerdo y se construye el consenso, creo que es el camino de una provincia que genera condiciones para poder llevar adelante cualquier gestión de gobierno. Esta es mi tarea, es lo que más me motiva, es lo que más realmente me apasiona, y bueno, y este diálogo tiene que refundar relaciones hacia adelante en la provincia, relaciones que, como usted dice, se habían perdido en los últimos tiempos. Ayer la presidenta incluso, Carlos, hablaba sobre la necesidad de la unidad de los argentinos y de superar falsos antagonismos y viejas antinomias, pero al mismo tiempo dijo: no soy ingenua y entiendo que hay intereses, que hay seguramente resistencia de algunos sectores que no van a ver con buenos ojos algunos avances que se están dando en materia de ampliación de derechos.
y efectivamente, si esto se traslada a lo que usted acaba de plantear, el diálogo es un buen gesto de apertura, pero en muchos casos se va a encontrar, uno imagina, en la medida en que se avance con algunos temas, con algunas resistencias importantes, porque uno no debe desconocer incluso que hay proyectos que son antagónicos a este proyecto que usted plantea. Sí, por supuesto que es así. Lo que hay que tratar es de lograr la mayor cantidad de coincidencias, y hay algunos puntos que están por sobre esto que decíamos, que son los intereses o las visiones particulares. Entonces acá hay que recibir aportes, hay que en esto tener la amplitud, pero una amplitud concreta. La amplitud concreta es incorporar las mejores ideas de todos los partidos políticos que estén dispuestos a colaborar, no con un gobierno, sino desde una política de Estado con los mendocinos. Este es el desafío, y seguro que va en el camino a haber quienes no coincidan, pero creo que también cuando existe respeto aún en la disidencia, la construcción de consensos es viable con aquellos que mayoritariamente coinciden en cada política y en cada acción, y en generar las condiciones legislativas, normativas, para que Mendoza siga creciendo. Carlos, la última, al menos por mi parte, más allá de que ya esta mañana en la conferencia de prensa lo dijeron, nos gustaría conocerlo de su propia voz. ¿Todavía no hay nombres en el gabinete? No, no hay nombres, ni van a haber por ahora. Nosotros hemos definido las políticas. Una vez que se definen las políticas, hay que ver la posibilidad de ejecución, la factibilidad concreta que se tiene que ver en el presupuesto. Y bueno, a la hora de asumir, el gobernador de la provincia lo va a hacer con todo su gabinete, pero va a ser una tarea posterior a lo que es y lo que ha sido políticas de consenso, políticas que tienen que ver con programas concretos, y obviamente los hombres son necesarios, y hay muchos hombres capaces dentro del Frente para la Victoria en la provincia de Mendoza. Carlos, muy cortita, el proceso vendimial ya comenzó, si bien no va a haber recambio político que pueda traer algún problema, habida cuenta de la situación que se desencadenó el año pasado, ¿ya están pensando cómo trabajar para ponerse en marcha inclusive antes del 10 de diciembre? Sí, porque ya hemos tenido contacto con la gente que hace vendimia en la provincia, la gente que históricamente ha tenido un rol protagónico, y nosotros queremos tener los brazos abiertos para ponernos de acuerdo. Hemos planteado un presupuesto diferenciado con una unidad de ejecución, un presupuesto estatal, esto también hay que aclararlo. Sí, no privatización. No existe, nunca existió esa posibilidad. El Estado provincial es el responsable de la vendimia y seguirá siendo. Por supuesto que las empresas pueden participar como lo han hecho siempre, pero cuando hablamos de la vendimia hablamos también de la participación de los sectores de la producción, hablamos de los artistas, hablamos de nuestra cultura del trabajo, hablamos de la vendimia como la fiesta de los vendimiadores, que ha sido siempre en nuestra provincia el gran orgullo y que simboliza lo que es nuestra industria madre, una industria que nos identifica. Yo creo que esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de discutir vendimia, de discutir cultura y de discutir presupuesto. Gracias, Carlos. Gracias a usted, como siempre. Ha sido usted muy amable, renovamos las felicitaciones y bueno, seguramente lo estaremos consultando de aquí al 10 de diciembre y después ya como flamante vicegobernador de la provincia. Bueno, gracias por esta oportunidad. Hasta luego, un gusto. Carlos Ciurca, vicegobernador electo. Exacto. Perdón, espere que voy a hacer así.